¿Quién se quedará con los millones de Jason Jiménez? Las luces de los escenarios todavía parecen brillar en la memoria de millones de seguidores, pero la realidad en los fríos pasillos de los tribunales y despachos de abogados en Bogotá y Miami es otra, mucho más sombría y silenciosa. El trágico accidente que silenció la voz de Jason Jiménez no fue solo el final de una era musical. Fue el disparo de salida para una de las disputas patrimoniales más complejas y enigmáticas del entretenimiento latinoamericano. Mientras las redes sociales se inundan de homenajes, velas virtuales y canciones de duelo, detrás de puertas blindadas, el ambiente es de guerra fría. Imagina la escena. Abogados de alto nivel, especialistas en sucesiones internacionales y gestores de fortunas revisando, línea por línea, los contratos que Jason firmó en vida. No estamos hablando solo de regalías de canciones que suenan en la radio. Estamos hablando de un laberinto financiero que involucra una holding con más de 20 empresas, propiedades rurales que se pierden en el horizonte e inversiones en sectores que el público ni siquiera imaginaba. La pregunta que resuena no es ¿cómo murió?, sino ¿quién tendrá el pulso firme para mantener este imperio en pie? La tensión es palpable. ¿Existe un testamento? ¿O la muerte repentina dejó el destino de millones a merced de interpretaciones jurídicas que pueden durar décadas? De un lado, tenemos a la familia directa, figuras que estuvieron en la sombra del artista, apoyando su ascenso meteórico desde la pobreza extrema hasta la cima del mundo. Del otro, el mundo corporativo, socios, inversionistas y acreedores que ven en el Imperio Jiménez una maquinaria que no puede dejar de girar, con o sin su creador. Lo que pocos saben y lo que estamos a punto de revelar es que este conflicto empezó mucho antes de lo que imaginas. Rumores de backstage sugieren que Jason, siempre un estratega nato, ya sentía el peso de su fortuna y habría dejado instrucciones específicas, una especie de código de conducta para el caso de su ausencia. Pero en una guerra donde el premio es un imperio multimillonario, las alianzas cambian según sopla el viento. ¿Será que el amor familiar será más fuerte que la codicia de los negocios? ¿O veremos el desmembramiento público de todo lo que construyó con sudor y sangre? El polvo del accidente aún no se ha asentado, pero las piezas en el tablero de ajedrez ya empezaron a moverse, y el jaque mate puede venir de donde nadie lo espera. Prepárate, porque lo que vas a ver ahora no es solo una noticia de celebridades, es la autopsia financiera de un imperio en juego. En tu opinión, ¿el control de los negocios debe quedar exclusivamente en manos de la familia o crees que una gestión profesional externa es necesaria para no destruir el patrimonio? Deja tu comentario abajo. Tu visión ayuda a enriquecer este debate. Y si quieres ser el primero en enterarte de nuevos hallazgos sobre este y otros casos de grandes celebridades, suscríbete ahora al canal y activa todas las notificaciones. El impacto del metal contra el asfalto aquella noche fatídica no fue solo el final de una trayectoria meteórica. Fue el Big Bang de un caos jurídico que ahora devora los bastidores de la música popular. Cuando el polvo se asentó y el silencio tomó la carretera, una maquinaria multimillonaria empezó a girar en los rascacielos de Bogotá y en los condominios exclusivos de Miami. Lo que está en juego en la herencia de Jason Jiménez no es únicamente una cuenta bancaria con muchos ceros, es la supervivencia de un ecosistema económico que sostiene a cientos de familias y mueve sectores enteros de la economía colombiana. Para entender la gravedad de lo que ocurre ahora, tenemos que abrir las carpetas de cuero legítimo que reposan sobre las mesas de roble de los bufetes más caros del continente. La sucesión de Jason no es un trámite, es una autopsia patrimonial en tiempo real. Jason Jiménez era un maestro de la diversificación. Sabía que la fama es volátil, pero la tierra y el ladrillo son eternos. Por eso estructuró su patrimonio bajo una compleja red de empresas. La principal de ellas, Jiménez Holding Group, funciona como una nave madre. Debajo de ella existen al menos 22 subsidiarias. El problema técnico que hoy está paralizando todo es la llamada cláusula de administración clave. Muchas de esas empresas fueron registradas con Jason como el único administrador con poder de firma A,
plenos poderes. Con su ausencia, las cuentas bancarias de esas compañías entraron en un estado de congelamiento técnico. Los gerentes bancarios, aunque lamenten la pérdida, son fríos. Sin una orden judicial de un juez de sucesiones o el nombramiento de un albacea oficial, nadie puede tocar el dinero para pagar a los trabajadores de las haciendas o a los proveedores de la marca de ropa de Jason. Estamos hablando de un imperio que está pasando hambre en medio de la abundancia, porque la llave de la caja fuerte fue enterrada con el dueño. En el epicentro emocional está Sonia Restrepo. Ella no es solo la viuda, es la guardiana de la memoria. Sonia conoce cada sacrificio, cada noche en vela que Jason pasó para comprar la primera hacienda en Meta o el primer caballo de competencia. Pero Sonia enfrenta a un enemigo invisible, la tecnocracia. Los asesores financieros que Jason contrató en los últimos años, hombres de traje gris formados en Harvard y en la London School of Economics, ven a la familia como un riesgo operativo. Para esos gestores, Sonia y las hijas pequeñas, Camila y Taliana, son herederas de ganancias, pero no de decisiones. Lo que ocurre en las sombras es un intento de interdicción administrativa. Están tratando de convencer a la justicia de que la familia no tiene la experticia para gestionar negocios que involucran exportación de ganado y logística internacional. ¿El objetivo? Mantener a Sonia como una figura decorativa, mientras ellos controlan el flujo de caja y las inversiones, cobrando comisiones de administración que pueden llegar al 15% de la facturación bruta del imperio. En el mundo de los negocios de la música, es común el uso de testaferros o socios ocultos. Se habla mucho en los pasillos sobre inversiones que Jason habría hecho en sociedad con figuras poderosas del sector inmobiliario que no querían sus nombres vinculados a un artista popular por razones de estrategia fiscal. Ahora, con Jason muerto, esos socios están ante un dilema. Si aparecen para reclamar su parte, deben probar el origen del dinero y la legalidad de la sociedad. Si se quedan en silencio, pierden millones. ¿El resultado? Están surgiendo demandas bajo secreto de sumario, donde terceros interesados intentan bloquear la venta de propiedades específicas, alegando que Jason era solo el rostro del negocio, pero no el dueño total. Esto crea un nudo gordiano. La familia no puede vender los bienes para obtener liquidez, y los socios no pueden asumirlos sin un escándalo público. Jason era un apasionado de los equinos y poseía ejemplares que valen más que muchas mansiones en Bogotá. Animales como el famoso Rey de Reyes, cuyo semen se vende por miles de dólares a criadores de todo el mundo. El problema de una herencia viva es que no espera a que el juez firme un papel. Estos caballos exigen cuidados veterinarios de primer nivel, alimentación balanceada y entrenadores de élite. Con las cuentas bloqueadas, ¿quién está pagando esa factura? Hay reportes de que algunos de los cuidadores más antiguos están trabajando gratis por lealtad a la memoria de Jason, mientras los abogados se pelean para decidir si los caballos son bienes muebles o patrimonio cultural. Si la disputa se prolonga 6 meses más, el valor de estos animales podría desplomarse por falta de entrenamiento y cuidado, destruyendo una parte vital de la fortuna incluso antes de que sea dividida. ¿Y si Jason Jiménez hubiera previsto todo esto? La teoría que gana más fuerza en los tribunales de Miami sostiene que él habría configurado un Dead Man's Switch digital. Se trata de un sistema que, tras un periodo sin actividad del usuario, dispara correos y documentos a personas de confianza con códigos de acceso a cuentas offshore e instrucciones claras de sucesión. El rumor es que este testamento digital estaría en un servidor protegido con criptografía de alto nivel en las Islas Vírgenes Británicas. Los abogados de la familia están en una carrera contra hackers contratados por partes interesadas para encontrar esas llaves. Quien tenga el código de acceso a ese trust internacional tendrá el control de cerca del 40% de la fortuna que nunca pasó por suelo colombiano. Es la cacería del tesoro del siglo XXI, donde el mapa es un código de 64 caracteres, y justo después de la noticia del accidente, una fila de acreedores se formó en la puerta del patrimonio.
desde exguardias de seguridad alegando horas extra no pagadas, hasta empresas de eventos que aseguran haber adelantado cachés para giras que ahora nunca ocurrirán. Lo que realmente está sucediendo es una canibalización patrimonial. Esos acreedores saben que el patrimonio está vulnerable y presentan acciones de medidas urgentes para embargar los autos de lujo, el Lamborghini, la Ferrari y las camionetas blindadas como garantía de pago. Es una escena triste, el imperio de un hombre que salió de la nada hasta la cima, siendo desmantelado pieza por burócratas y oportunistas antes de que sus hijas tengan edad para comprender lo que su padre construyó. Por último, existe la guerra por la voz del más allá. Jason dejó cientos de horas de grabaciones inéditas, ensayos y demos en su estudio privado. Para la industria discográfica, eso es una mina de oro. La disquera sostiene que por contrato esas grabaciones le pertenecen. La familia argumenta que eran registros personales. Mientras la justicia no decide, los fans esperan, pero en los bastidores la pelea es por el control del canal de YouTube y de los perfiles en Instagram y TikTok. Quien controla la contraseña, controla la narrativa. Y quien controla la narrativa, controla el flujo de dinero que sigue entrando cada segundo, que una canción suya suena en cualquier lugar del mundo. El imperio de Jason Jiménez está, en este preciso instante, sobre una mesa de cirugía sin anestesia. De un lado, el amor y la lealtad de Sonia. Del otro, la frialdad de un sistema diseñado para devorar fortunas cuando pierden a su dueño. El final de esta historia aún no está escrito, pero cada capítulo cuesta millones y duele en el corazón de quien vio a Jason Jiménez vencer lo imposible, solo para ver su victoria disputada por quienes nunca cantaron ni una estrofa de sus canciones. El mapa de las haciendas, oro verde y ganado de élite. Para entender la escala de la disputa, no podemos hablar solo de tierras. Tenemos que hablar de ubicación y productividad. El epicentro del conflicto rural está en la región de Puerto López, en Meta, y en las llanuras de Casanare. Allí, Jason Jiménez no poseía solo haciendas, poseía verdaderos complejos agroindustriales. La hacienda principal, la que muchos llaman la joya de la corona, no es únicamente un refugio de lujo con helipuerto y piscinas infinitas. Alberga uno de los laboratorios de genética bovina más avanzados de la región. El problema que enfrentan ahora los herederos es el ganado de papel. En el agronegocio de élite, muchos animales pertenecen a condominios de inversionistas. Imagina el caos. Abogados están llegando a las haciendas con órdenes para identificar qué vacas pertenecen a Jason y cuáles pertenecen a socios anónimos que invirtieron en el fondo genético del artista. Como cada animal puede valer hasta $500,000, el conteo de un rebaño se convirtió en una batalla judicial. Si un toro campeón muere por negligencia durante el bloqueo de cuentas, ¿quién paga la pérdida? ¿La familia o el Estado que congeló los bienes? Esa incertidumbre está haciendo que el valor de mercado de las propiedades se desplome, porque nadie quiere comprar una hacienda en el ojo de un huracán legal. Si Sonia Restrepo representa el corazón, los socios ocultos representan el sistema nervioso del imperio. En México y Colombia, es un secreto a voces que grandes artistas sirven de fachada para grupos de inversión inmobiliaria que buscan limpiar y acelerar capitales. Lo que está ocurriendo ahora es una limpieza de huellas. Esos socios que muchas veces ocupan cargos de prestigio en bancos o incluso en el gobierno no pueden permitir que sus nombres queden vinculados al patrimonio de un artista hoy bajo intensa investigación mediática. Están usando empresas de papel en Panamá y Curazao para reclamar la titularidad de edificios completos que el público creía 100% de Jason. La tensión es máxima. Esos socios presionan a Sonia para que firme documentos de renuncia de derechos, a cambio de pagos inmediatos por fuera del inventario oficial. Es una oferta tentadora para una viuda que ve sus cuentas bloqueadas, pero también una trampa que podría costarle el 70% de la fortuna real a largo plazo. El dossier que circula en los bastidores sugiere que al menos 3 grandes proyectos inmobiliarios en Cartagena y Santa Marta
están bajo el control de esos nombres invisibles, y la familia está siendo excluida sistemáticamente de reuniones de directorio bajo el argumento de que Jason era solo un socio industrial, imagen y no de capital. No podemos olvidar la fortuna que cruzó fronteras. Jason mantenía una estructura sólida en el sur de Florida. Su flota de vehículos no es solo un capricho, es un activo de alta liquidez. Hablamos de modelos como Lamborghini Urus, Mercedes-Benz, clase G63 y Ferraris de edición limitada, además de camionetas blindadas con nivel de protección militar. El problema en Miami es la inercia de mantenimiento. Autos de este calibre, si quedan detenidos en garajes por disputas hereditarias, sufren una depreciación mecánica severa. Pero el verdadero conflicto está en la aeronave. El jet privado de Jason, uno de sus mayores orgullos, hoy es un agujero negro financiero. El costo mensual de angaraje y seguro es astronómico. Acreedores internacionales ya presentaron una solicitud de secuestro del bien ante un tribunal de Miami, alegando que las cuotas del leasing internacional no están siendo pagadas. Si la familia no logra desbloquear fondos en tiempo récord, el avión, esencial para la logística de los negocios, será recuperado por el banco, generando una pérdida de capital irreparable. Para hacer el guión aún más denso, el corazón del problema sangra a través de demandas laborales y civiles de personas que formaron parte del pasado de Jason. Ex guardaespaldas, choferes e incluso músicos de la banda original están siendo incentivados por abogados sin escrúpulos para demandar al patrimonio. Alegan que Jason les prometió participaciones en las ganancias de empresas que él fundó durante las giras. En un caso específico, un exgerente de logística afirma tener un contrato firmado en una servilleta, fechado en 2018, que le daría derecho al 5% de toda la operación de transporte de ganado. Puede sonar absurdo, pero en la justicia civil, cualquier indicio de prueba puede paralizar el inventario durante años. La estrategia es el chantaje procesal. Demandan por montos absurdos solo para forzar a la familia a llegar a un acuerdo de unos miles de dólares, y así limpiar el título de la propiedad para permitir su venta. Por último, el detalle más moderno y perturbador de esta sucesión, la eternidad digital. El catálogo de Jason en Spotify y YouTube genera ingresos pasivos que entran a la cuenta cada minuto. Pero ¿quién es dueño de la voz hacia el futuro? Existen cláusulas contractuales con disqueras que permiten usar inteligencia artificial para crear nuevas canciones con la voz de Jason. La familia está terminantemente en contra, alegando que eso hiere la dignidad y la memoria del artista. Sin embargo, los socios de la disquera sostienen que, como el patrimonio tiene deudas de adelantos de producción, ellos tienen derecho a generar nuevas ganancias con la voz sintética para saldar los débitos. Es una disputa ética y financiera sin precedentes. Jason Jiménez podría seguir trabajando y generando millones después de muerto, pero el dinero podría nunca llegar a manos de sus hijas, quedando retenido para pagar costos de recuperación de marca. Muchos hablan de riqueza, pero pocos tienen la dimensión real de lo que significa el imperio Jiménez en números. Cuando abrimos las hojas de cálculo ocultas que los abogados intentan proteger, lo que aparece es una fortuna que supera la marca estimada de 50 a 80 millones de dólares. Para un hombre que empezó desde cero, esos valores no son solo cifras, son una anomalía estadística que atrae depredadores desde todos los frentes. Aunque el valor emocional de los autos sea alto, el valor de mercado es frío. La flota de Jason, si se liquidara hoy, generaría una inyección de efectivo inmediata de aproximadamente 4 a 6 millones de dólares. Solo su Lamborghini Urus y la Mercedes G63 blindada suman casi $1 millón. Cuando agregas las Ferraris y las camionetas de lujo que mantenía para su seguridad y la de su familia, estamos hablando de un garaje que vale más que el PIB de muchas ciudades pequeñas. Y es precisamente ese dinero rápido el que los acreedores intentan embargar primero. Las haciendas no son solo terrenos, son activos de alta valorización. Especialistas inmobiliarios en Meta y Casanare
valoran las propiedades rurales de Jason en alrededor de 25 a 30 millones de dólares. Pero el secreto está en el ganado. Un solo toro de genética superior de la marca Jiménez puede venderse en subasta por $200,000. El stock de semen congelado y los embriones de caballos de paso fino representan un patrimonio invisible de otros 5 millones de dólares. Es dinero que sigue produciendo, un flujo constante que los socios ocultos quieren desviar antes de que el inventario se cierre. Este es el punto donde la fortuna se vuelve infinita. Se estima que el catálogo musical de Jason, sumando las reproducciones en Spotify y los miles de millones de vistas en YouTube, genera un ingreso pasivo de $200 a $300,000 por mes. En un cálculo de mercado, valuation, ese catálogo por sí solo podría venderse por 15 a 20 millones de dólares a fondos de inversión. Y aquí vive el verdadero peligro. Quien controle los derechos de autor tendrá una jubilación de rey sin necesidad de trabajar jamás. El estilo de vida que Jason mantenía entre el jet privado, valuado en 3 millones de dólares, y las mansiones en Miami y Bogotá, exigía una facturación bruta anual de al menos 10 millones de dólares. El contraste final es este. El imperio es gigantesco, pero el costo para mantenerlo en pie es igualmente colosal. Sin la voz de Jason alimentando esta máquina con nuevos shows, que generaban cerca de 100 a 150 mil dólares por presentación, la familia enfrenta el dilema de tener un patrimonio inmenso, pero poca liquidez para sostener el lujo. Lo que está en juego no es solo quién se queda con el dinero, sino quién será capaz de impedir que este monto de 80 millones de dólares se evapore en impuestos, honorarios de abogados y mala gestión. Es la lucha para que el sudor de Jason no se convierta en polvo en manos de quienes jamás supieron lo que es la escasez. El destino del imperio de Jason Jiménez ahora pende de un hilo, atrapado entre el duelo de una familia devastada y la frialdad de cálculos multimillonarios. Lo que vimos aquí no es solo una disputa por mansiones, jets o caballos de raza. Es el retrato de cómo la gloria de un hombre puede convertirse en el campo de batalla de muchos otros. Mientras las canciones de Jason siguen resonando en radios y plataformas, en los tribunales, el sonido es otro. El de bolígrafos firmando peticiones y el de martillos de jueces que decidirán el futuro de un legado de más de 80 millones de dólares. La pregunta que queda en el aire y que nadie quiere responder abiertamente es: ¿será que la estructura que Jason creó para proteger a quienes amaba será la misma que las mantendrá prisioneras de una burocracia sin fin? El héroe de la música popular, que venció el hambre y la pobreza, dejó atrás una fortuna que es al mismo tiempo una bendición y una maldición. El desenlace de esta historia aún se está escribiendo en los bastidores, y cada nuevo documento revelado puede cambiar drásticamente quién saldrá vencedor de esta guerra silenciosa. Pero ahora, la voz más importante es la tuya. Nosotros expusimos los hechos, los valores y los peligros que rodean esta herencia colosal. En tu opinión, ¿qué pesa más en esta balanza? ¿La legitimidad de la sangre y la familia o la frialdad de los contratos y los socios profesionales? ¿Crees que la fortuna de Jason será preservada o será despedazada por quienes solo ven números donde existe nostalgia? No te vayas sin dejar tu comentario abajo. Tu opinión mueve el debate y ayuda a arrojar luz sobre este caso que paralizó al mundo del entretenimiento. Y si quieres seguir cada detalle exclusivo, cada nueva actualización sobre el testamento y el destino real de las hijas de Jason, tienes que estar con nosotros. Haz clic ahora en el botón de suscripción y activa todas las notificaciones. Aquí no nos quedamos en la superficie. Nos sumergimos en los dossiers que nadie más se atreve a abrir. Comparte este video con quienes también son fans del artista y monitoreemos juntos los próximos pasos de esta sucesión histórica. El próximo video puede traer la revelación que todos esperan. Hasta entonces.